Ya chicos, voy a compartir un PPT con ustedes, lo vamos a ir explicando. La idea es que lo vamos conversando entre todos. El que quiera opinar, siéntase libre entonces de decir lo que quiera. Qué linda Hay que la... anotar. Bien, Trini. Si quieren, anotan. De todas maneras, yo igual voy a subir esta clase al Classroom. Ya entonces, el que tenga alguna duda puede resolverlo desde ahí posteriormente. ¿Ya? Espérenme un poquito. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Ven el PPT? No, me dice que está No cargando. vemos nada. Ya, Ahí está. Así. Ay, sí. está cargando ya. Ahí se supone que está. Lo voy a agrandar un poquito. Y está como lento mi computador. Cosas que pasan. Ya, ahí sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven en pantalla completa? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Ya, pero yo no los veo a ustedes, pues. Espérame. Ahí sí los veo, ya. Chiquillos, en este proyecto, como bien saben, vamos a trabajar la incidencia del coronavirus y cómo el coronavirus cambia la forma de vida que nosotros teníamos hasta hace 2 meses, ¿cierto? Y cómo esta normalidad a la que estábamos acostumbrados se rompe de la noche a la mañana y nos tiene hoy día a todos encerrados en nuestras casas tratando de hacer una vida más o menos normal. Un poco la historia, chiquillos, siempre a uno le da perspectiva. ¿Ya? A mí me pasa que cuando yo tengo como problemas personales, pienso, bueno, hay otros personajes históricos o hay gente que realmente pasó por situaciones similares y sobrevivió, ¿ya? Y un poco a las pandemias, o con las pandemias hay que tener la misma perspectiva, ¿ya? Hay que ver hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué pasó antes? En qué condiciones vivía la gente, aún enfrentando condiciones de salud o de salubridad peor, la humanidad ha logrado sobrevivir a todas las pandemias. Miren, yo les recomiendo en Netflix, los que tengan Netflix, hay un documental chiquitito, dura 25 minutos, se llama Coronavirus en pocas palabras. Es interesante porque yo lo vi anoche y habla sobre, bueno, por qué el coronavirus se extiende, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Pero también habla como de las otras pandemias, por ejemplo, de la peste negra o de la viruela o de la peste española, ¿cierto? Y al final hace una reflexión súper interesante porque dice que después de todas esas pandemias o de todas estas pestes, finalmente el hombre sale vencedor. Ahora, claro, la comunidad científica está como de cabeza buscando una posible vacuna, pero nunca antes había existido tanta tecnología, habían estado tantos científicos y tanta gente buscando una solución a un problema global, ¿ya? Entonces eso es como es muy interesante. Chao. Tanta gente. La profe. ¿Me quiere pegar? ¿Me ven? Y ese silencio tan rápido. Murió. ¿Almorzaron? No. Ahí, ¿no? Sí. Supuestamente. Trini, Sí, La promesa. ¿Y ahora almorzaron? Cuenten, chicos. ¿Ah? ya volví. Ah. Oh. Chiquillo, yo lo sigo escuchando. No, usted Ay, no. Sí, ábrele boquito. me quiere pegar y yo me doy cuenta porque ustedes también se me quedan pegados, ¿ya? Entonces, bueno, les recomiendo que lo vean, chiquillos. Ya les va a tomar 20 minutos ver. ¿Cómo se llama, profe? Se llama Coronavirus en pocas palabras. Dura 25 minutos y es súper interesante porque sale, por ejemplo, Bill Gates hablando, Aquí sale... está, lo encontré. Sí, véanlo. No es para nada Démosle así al tiro. escandaloso, ni uno se va a sentir mal viéndolo, ni le va a dar una crisis de pánico. Al contrario, ¿ya? Como que tranquiliza ver un documental. Chiquillo, entonces, la historia sirve para poner los problemas en perspectiva y para saber que nosotros no somos los primeros que hemos enfrentado este tipo de situaciones. Nosotros nos toca ver historia de Chile,
Y dentro de la historia de Chile hay otra época, ¿cierto? Igual a la actual, donde Chile tiene que enfrentar un montón de enfermedades, pero las condiciones de vida o las condiciones higiénicas en las que los santiaguinos o la gente de Valparaíso o la gente de Concepción tuvo que enfrentar esta situación era completamente distinta. Entonces, por eso yo les digo, hay una luz de esperanza con el coronavirus, porque estamos en una situación de higiene lejos, mucho mejor que en 1900, ¿ya? ¿Qué era lo que pasaba entonces? O vamos a hablar de cómo eran las características de la población chilena, ¿ya? Lo primero entonces que vamos a explicar tiene que ver con que cuando hablamos de demografía, estamos hablando de población, ¿ya? El concepto de demografía es población. Cuando hablamos de crecimiento demográfico, estamos hablando de la cantidad de población de un lugar determinado que puede aumentar o puede disminuir, ¿ya? Aumento o disminución entonces de la población de un lugar determinado. La población chilena entonces, para que ustedes tengan como clara la película, creció ininterrumpidamente durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que después de 1950, 1960, la población comienza a estancar? ¿Por qué las familias empiezan a tener, por ejemplo, menos hijos? ¿Alguien se atrevería a decir algo? ¿Algún pensamiento? Ya, ¿Por alguna ideología? ya, por alguna ideología, ¿Economía? ¿No tiene que ver? ya. Nasbauer, no me raye la pizarra, por favor. No sé cómo parar. Ya, ya, De verdad no sé cómo. ya, algunos decían por economía, ¿cierto? Ya, ¿por qué por economía? Porque, o sea, tener un hijo sale caro. No sé. Porque tener un hijo, Es que entonces, sale barato. Ahí paré. tener un hijo salía caro, ¿cierto? Y en esa época las familias tenían 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, ¿ya? Por lo tanto, pero en los años 60 pasa algo con la mujer El también. bife. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Ah, bueno, pues comienzan las primeras revoluciones feministas, me parece. Ya comienzan las primeras revoluciones feministas y la mujer se quiere quedar en la casa, No. Quiere decir triángulo. No. por cierto, la mujer Exacto. Ay, quiere empezar a salir, quiere trabajar, la mujer Ya quiere rancia. ser más independiente, por lo tanto, ya no aspira a tener 15 hijos, sino que aspira a desarrollarse profesionalmente. Y a eso se suma, ¿cierto?, que en los años 60 comienzan a aparecer los primeros métodos anticonceptivos. ¿Qué métodos anticonceptivos aparecieron? La pastilla y creo que después el DIU. Ya las pastillas, los dispositivos intrauterinos, ¿cierto? El hombre comienza a tener más conciencia y empieza a usar preservativos, ¿cierto? Por lo tanto, todo eso o todos estos factores van a permitir que después del 50, de los años 60, las familias chilenas empiecen a ser más pequeñas. Piensen ustedes, por ejemplo, en sus papás. ¿Cuántos hermanos? Piensen ustedes en su familia primero. ¿Quiénes tienen hermanos? Yo. ¿Cuántos hermanos más o menos tienen? Hay algunos que no tienen hermanos, ¿ya? Tengo uno. Tengo uno. Ya Una. tienen Ya. uno. Piensen en sus padres. ¿Cuántos hermanos tienen sus padres? Tienen dos. Tres, no, cuatro. Dos, tiene uno, mi cuatro, mamá. ¿Cinco? 5. Piensen en sus abuelos. Ah, no. Mi Sus abuelo. abuelos. 7. No, mi abuela tiene como 7 hermanos. Ya, por Dos. ejemplo, Mi Mi abuelo tiene abuelo- 4 y mi tata tiene como... Mi abuela tiene como 11 por ahí. 11. Sí, mis Mi abuelo abuelos también. Y se eran murieron ocho. algunos. ya, Oiga, la profe se quedó pegada. Ah, la perdimos. Pero no Bueno, escucha Trini. igual. No escucha igual. sí, lo escucho. Insultémosla. Escucha igual. ¿Me ven o no? Sí, ahora sí. Ahí Sí, sí. ahora sí. Ya, pero lo escuché en lo que decían mis abuelos, no sé, son 7, 8 hermanos, luego mis papás tienen 4, 3 hermanos,
y yo tengo un hermano o soy hijo único. Entonces, si se dan cuenta, en nuestra propia línea familiar, nosotros hemos visto cómo la mujer ha decidido, o cómo las familias han decidido ir reduciendo la cantidad de hijos que tienen. Entonces, eso es un estancamiento demográfico, y Chile hoy día enfrenta un estancamiento. ¿Por qué creen ustedes que Chile abrió sus fronteras, por ejemplo, a que llegaran inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos? ¿Por qué Que creen? la población no se volviera así como de viejos, porque literalmente somos una población de viejos, Exacto, porque hay muy pocos niños. porque nosotros estábamos casi como Sí, es verdad. tomando una curva demográfica como la de los países de Europa, ya donde la población estaba envejeciendo. Chiquillos, para que avancemos, hay que tener algunos conceptos demográficos claros, ¿ya? Cuando hablamos de natalidad, estamos hablando de la cantidad de niños vivos nacidos en un determinado momento, ¿ya? Natalidad, entonces, son los nacimientos. Cuando hablamos de tasa de mortalidad o de mortalidad, estamos hablando de la cantidad de muertos en un determinado momento, ¿ya? Cuando hablamos de mortalidad infantil, estamos hablando de la cantidad de niños muertos antes del año, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un bebé nace y, no sé, antes del año le da no sé, una enfermedad, el virus sincicial, por ejemplo, y muere a los 3 meses, pasa a ser parte de las estadísticas de la mortalidad infantil, ¿ya? Y la esperanza de vida. ¿Alguien sabe lo que es la esperanza de vida? No. A la edad que llega ¿Cuánto una mide en persona, promedio una persona? Sí, El eso, promedio el de promedio de Exacto. vida según el año. Exacto, el promedio de vida máximo que alcanza una persona. Miren, si hagamos el ejercicio de comparar. A principios del siglo 1900, la esperanza de vida era alrededor de los 25-30 años. Hoy día, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona? Como hasta los 100. Como los dependiendo 80. del caso de la Más persona. 90. De ¿Ya? 80 veces. Hoy día como 80 años promedio. está entre los 80 y 85. Para las AFP, nosotros vivimos 120 años, por eso recibimos tan poca jubilación, porque ellos calculan nuestra vejez a 120 años, pero en Chile nadie vive 120 años, ¿ya? Pero la esperanza de vida en Chile aumentó a los 85 años. Estos indicadores, chiquillos, tanto la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida son indicadores de desarrollo de un país. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un país hay una alta tasa de mortalidad infantil? ¿Qué nos dice eso? Por ejemplo, que mueren muchos niños menores de 1 año. Que hay Y problemas, que Espe, más fuerte, a ver. o sea, que hay un problema obviamente, que o sea, algo está pasando con el país en general. Ya que algo está pasando, y particularmente puede estar pasando algo con la alimentación de los bebés, con las vacunas de los bebés, con el acceso de los bebés a salud primaria. Por lo tanto, todos estos indicadores nos hablan de cuán desarrollado o cuán no desarrollado puede estar un país, ¿ya? Miren, para que tengan una idea, el crecimiento demográfico en Chile, en 1885, al finalizar el siglo XIX, en Chile vivían 2,7 millones de habitantes. Eso era la población en Chile, ¿ya? Era como hoy día en exacto. ¿me ven? ¿Sí? Mírala, es una. ¿Me ven o no? ¿Sí? No. Ya, hoy día en Santiago, en la ciudad de Santiago, viven 7 millones de habitantes, ¿ya? Y en 1952 nosotros vamos a tener que en todo Chile viven 6 millones de habitantes. Ya, por lo tanto, fíjense bien, en 50 años la población chilena pasa de casi 3 millones a 6, se duplica en 50 años, ¿ya? Vamos a ver entonces la esperanza de vida al nacer. Ya, ustedes me decían que la esperanza de vida era como cuántos años vivía la gente.
En 1900 se estimaba entonces que las mujeres vivían hasta los 23,6 años. Ese es el promedio. O sea, chiquillos, yo habría estado muerta hace mucho rato, ¿ya? Y para los hombres, 23,5 años. ¿Cuántos años tiene la Trini? ¿Cuántos cumplió? 17. ¿Cierto? Vieja. ¿Ya? Cumplió 17, por lo tanto a la Trini, si la Trini estuviera viviendo en 1900, te quedarían 6 años de vida. La Trini ya sería una mujer Es una grande. adulta. Probablemente a la Trini ya la habrían casado. La Trini a los 17 años ya tendría por lo menos unos 3 hijos. Ya, por lo tanto, se dan cuenta cómo la esperanza de vida cambia también la forma de vida de las personas. ¿Por qué creen ustedes que los hombres, miren, tanto en el 1900 como en el año 2000, los hombres viven menos? Por su genética. ¿Ya? ¿Por Porque qué? tienen... ¿Son inferiores? Ah, Es una No. bromita, chiquillos, una broma. Ya, por su genética, a ver, Eva, explíquelo. Ya, resulta que las mujeres, nosotros nacemos con 2 genes X, por así decirlo, y si uno de nuestros genes falla, el otro continúa por los 2. Sin Ya. embargo, los hombres nacen, por ejemplo, con un gen X y un gen Y. Y si falla el X, no tienen cómo reemplazarlo. Y ese es como el gen de la vida. Ya, perfecto. Quizá hay una predisposición genética a que el hombre tenga más fallas en su vida, ¿cierto? Y pueden haber otras condiciones, además, que se agreguen a esto que dice la Eva, Las condiciones de vida. las condiciones de vida, ¿cierto? Como por Pienso ejemplo, que puede ser relacionado con los trabajos que habían. Mm. Sí, eso había Sí. leído yo, que había sido que como los hombres tienen como trabajos como más pesados, por decirlo así, como de carga, como la construcción, cosas así, como que el hombre se va deteriorando de a poco y por eso viven menos que las mujeres. exacto, las condiciones entonces de vida de los hombres o la forma de vida de los hombres va a determinar que tanto en 1900 como en el 2020 vivan menos. Es más, estadísticamente hoy día el coronavirus afecta más a los hombres, es más mortal en hombres que en mujeres. Y al parecer Mira. eso tiene directa relación con que el No, hombre se cuida menos, ¿ya? Se cuida mucho menos, y tiene relación con que parece que el hombre fuma más, como estadísticamente hablando. Por lo tanto, es más propenso a sufrir enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces, ojo ahí con la forma de vida que tienen los hombres, ¿ya? Porque eso entonces va a determinar que en 1900 como en el 2020 vivan menos. Hoy día, en la actualidad, la esperanza de vida de las mujeres es de 82 años. En cambio, para los hombres es de 77 años. Ya igual es harta la diferencia. ¿A qué se debe entonces esta situación, chiquillos? ¿Por qué la gente a principios del siglo XX vivía tan poco? ¿Por qué tenía como tan baja expectativa de vida, ¿cierto? ¿Y por qué éramos tan pocos en definitiva? ¿Alguien me podría ayudar ahí? ¿Alguien podría decir algo? Tenían mala calidad de vida, o sea, vivían de forma insalubre. Básicamente por las condiciones de vida. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en las clases anteriores la cuestión social? Sí. La cuestión social, chiquillos, no es solo las condiciones de trabajo, sino que también son las condiciones de vida. Y en esta unidad lo que vamos a trabajar son precisamente esas condiciones de vida. Miren, yo no les voy a dar una tarea en esta clase, sino que solo les voy a pedir que entre todos miremos algunas imágenes y saquemos conclusiones de cómo era la vida en ese entonces, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven acá es de principios del siglo XX, me parece que es de 1906, y es de un conventillo, ¿ya? Los conventillos eran pasajes donde vivían muchas familias, cada familia ocupaba una habitación, ¿cierto? Y en esa habitación vivían 15 personas, 17 personas, y cuando la familia no era tan numerosa podían ser 12 personas,
¿ya? De la imagen, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Quién me puede decir qué ve? Niños. Hacinamiento, Muy sucio. Hacinamiento, Sí, suciedad, bien, precariedad, precariedad, Un montón de ollas en el suelo. hay ollas, cosas palabras en el suelo. ollas en el suelo, ¿ya? Ahora, miren, en Chile en esa época se da un proceso que se conoce como la migración campo-ciudad. Las posibilidades de trabajar o de subsistir en el campo eran tan bajas, eran tan pocas, que la gente se va del campo y se va a vivir a la ciudad, ¿ya? Y cuando se van a vivir a la ciudad, llevan consigo las costumbres del campo, ¿ya? Por ejemplo, ahí están lavando la ropa artesanalmente, probablemente iban a un río o iban a una acequia, sacaban agua, lavaban ahí. Alguien hizo la observación de que las ollas están en el suelo. ¿Eso pudo haber tenido problemas como de salubridad o de higiene para la época? Yes. Sí, Sí, mucho. un montón de enfermedades. Estamos hablando de hacinamiento, Santiago. No hay alcantarillado, no hay agua potable. ¿Qué pasaba si yo dejaba esa olla toda la noche, por ejemplo? ¿Quiénes podían llegar? Bichos, sus famosas ratas cualquier ahí. cosa. Ratones. ratones. Bichos, ratones, ¿cierto? Por lo tanto, la propagación de enfermedades es algo que se da fácilmente, ¿ya? Vamos a analizar otra imagen, miren. Esto también es un conventillo. ¿Qué ven de esta imagen? Oh, Esto es como del ahí año está, pero asqueroso. 30. Veo una gallina y un huevo. Hay una gallina, ¿cierto? Digo que Sí. gente que viene del campo es porque se traen las costumbres y se traen las gallinas y se traen de repente un chanchito, ¿cierto? Y el chanchito o la gallina es criado por todos en el pasaje, ¿ya? Hay suciedad ahí, hay pobreza, ¿ya? ¿Qué más También se ve como ropa colgada ahí, telaraña incluso. se Una ve? bicicleta en la Sí. muralla. Claro, Sí, yo también vi eso. Muy paranormal. ya es como un coche, un triciclo, una cosa así, Mm. ¿ya? Mm, Acá, ¿qué hay en estos tambores? Hay como una llave ahí, si ¿Hay no me agua? equivoco. Ah, es agua. ¿Cierto? Es agua. agua. Sí. Esta imagen es un poco más moderna, esta es como de 1930, donde ya había Chuta. acceso a agua, ¿ya? Pero sabemos Ah. que, por ejemplo, en la anterior, acá no había acceso a agua, ¿ya? Por lo tanto, el agua también, o la suciedad, la imposibilidad de lavarme las manos, también traía un montón de enfermedades. Esta es una imagen, principio del siglo XX, 1900. Es un conventillo en invierno. ¿Qué ven? Barro. ¿Invierno? Se ve la gente feliz, eso es lo más raro. Ya, pero hay gente que está feliz, ¿cierto? Sí, Sí, pues. Probablemente porque viene una lluvia. Ya, miren esto. Parece como barro, ¿no? Es Sí, barro, es es barro. barro con agua. Hay como un chorro de Sí. agua ahí en medio. Al medio sí. un río. Hay como- Ese niño, la niña, Pero está feliz, ¿ya? Y tenemos barro, mucho barro, ¿cierto? Yes. Tenemos también la imagen como de la ropa colgada, ¿ya? Pero también es un sí, pasaje, al medio también. ¿ya? Ahora los conventillos eran pasajes y al fondo estaba el baño, y el baño era común, ¿ya? Por lo tanto, ¡Asco! todas estas familias, los que vivían acá, los que vivían acá, los que vivían acá, ¿cierto? Ocupaban este baño en común que no tenía agua potable, que era un baño de pozo. ¿Alguien conoce los baños de pozo o las letrinas? ¡Qué Sí, asco! sí. No. En el campo generalmente cuando uno va, todavía hay lugares donde hay baño de pozo. El baño de pozo es un pozo, ya es un hoyo grande de varios metros Sí, un hoyo. donde la gente hace sus necesidades, ¿cierto? Qué Y no tira rico. la cadena, sino que la necesidad cae y después que se llena o llega hasta cierto punto, eso se tapa y se hace otro hoyo y la gente ocupa el otro baño. Entonces, imagínense familias, si acá hay 15 personas, 15 personas, 15 personas, no sé, tenemos 60 personas ocupando un puro baño, ¿qué pasaba con ese baño? Se llenaba rápidamente y estaba pasado a Darwin. Ya, No sé. Oh, Lo de la Dios mío. enfermedad se propagaba más fácilmente. Ya, bien. Y las enfermedades también se propagaban fácilmente. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades creen ustedes que se propagaban en esa época?
Que no se propaga. La viruela. Infecciones. Esa es una buena pregunta. Cólera, bien, el cólera ocurre cuando uno no se lava bien las manos y tiene, por Puta, sí, ejemplo, bueno. restos como de heces o como de excremento, ¿ya? Guaj, guaj. O cuando hay contaminación cruzada. Entonces dijimos, cólera, viruela, ¿qué otra cosa se infectaba? Hepatitis. ¿La hepatitis? ¿Cuánta? La hepatitis, ¿ya? La Están puro hepatitis, copiando. ¿ya? ¿Qué otra enfermedad? Y miren, les voy a dar el ejemplo del baño. Si entre Dale. todos ocupamos un mismo baño, ¿cierto? Y no hay cloro, no hay agua, ¿qué otro tipo de enfermedades podíamos contraer en el baño? Cáncer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No escuché nada. Era amarilla, no sé. ¿Qué nada? La fiebre amarilla. Les decía que SIDA. si 60 Cistitis. personas, chiquillos, si 60 Sí. ¿Ahí estaba la peste negra o todavía ocupan no? un baño, No. ocupan un Ah, baño, no, todavía no. chiquillos, si 60 personas ocupan un baño, ¿cierto? Y todos se sientan en el mismo baño, ¿qué otro tipo de infecciones se podían transmitir? El SIDA no, porque ¿Urinaria? el SIDA en los años 70. Infecciones urinarias, bien. ¿Qué otra infección? No, yo creo que la más típica sería infecciones Pulgas. urinarias porque todos salíamos al baño. Ya, bueno, Herpes. infección urinaria, por ejemplo, ¿cómo, Trini? Herpes. Herpes, bien, Cáchense, al fin la chunté una. ya, bien. ¿Qué tipo de enfermedad? Profesora, en este entonces aún habían pulgas. Sí, de hecho, otra Sí. como de las pestes son las pulgas y los piojos y las garrapatas, ¿ya? Al no haber entonces condiciones higiénicas para yo lavarme bien el pelo, era fácil pegarme piojos, ¿ya? Por lo tanto, todas esas enfermedades, chiquillos, van a ser, o todos esos contagios, van a estar como a la orden del día. Miren, esta imagen igual es como media diabólica, ya por los ojos de la gente, pero Sí. ¿qué ven ahí en esa imagen? Una familia. La de la derecha son... Peruanos. ¿Ya? La derecha Son está llorona. chilenos, son chilenos. Es una foto chilena esta, En la derecha está la llorona. ¿ya? La derecha es el Darwin. Vamos al Darwin. Claro, vemos ¿Eso qué es? ¿Una habitación? gente extremadamente pobre, chiquillos, ¿ya? Acá entonces tenemos la imagen de otro conventillo en Valparaíso, ¿ya? Habían conventillos de 2, 3 pisos, sobre todo en la ciudad de Valparaíso, en los cerros, ¿ya? Y todavía hay algunos que están en pie. Y acá tenemos entonces, miren, cómo cocinaban las mujeres en esa época, En ollas comunes. No, ellos comunes. Sí, ollas comunes. ¿cierto? Así se hacen en campamento. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Se cocina en algunos Se campos. usan ollas gigantes, así uno tiene que ir por filita y uno le pasa el plato y te echa. Claro, ¿En los colegios públicos se hace eso también? exacto. Sí, Sí. también. En los colegios públicos se usan estas ollas grandes todavía, pero en esta época la olla común, ¿cierto? Servía para alimentar a gran parte del conventillo y se compartían los platos, se compartían las cucharas, ¿cierto? Por lo tanto, las condiciones de vida, esto de vivir hacinados, alguien lo dijo por ahí, parece que el Seba lo dijo, vivir en el hacinamiento, vivir súper apretado, va a provocar entonces la proliferación de muchas enfermedades, ¿ya? ¿Les queda claro? Sí, Yeah. Sí. ¿Ya hay chilenos que viven así? ¿Todavía? sí, todavía. En Estación Central hay de eso. Sí. Todavía hay algunos conventillos. Yo. Ahora, chiquillos, no sé si ustedes vieron la noticia la semana pasada, como de un pasaje en Quilicura donde vivían haitianos, y que los haitianos estaban contagiados No. de COVID, tenían Ah, sí. coronavirus. ¿Ya? Y que, bueno, estaban alegando porque los haitianos no guardaban cuarentena. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por ejemplo, miren, los focos de contagio del coronavirus han sido en pasajes de haitianos o de gente que vive muy apretada, han ocurrido en las cárceles, ¿ya? Tenemos en la penitenciaría, en la cárcel de San Miguel y en la cárcel de Puente Alto, donde han ocurrido focos infecciosos, y en los hogares de ancianos. ¿Qué elementos en común tienen esos tres espacios?
Hay mucha Vive gente. gente con... Muchas personas en un lugar muy Vive ahí. chico. Mucha gente en un lugar muy chico y sin las condiciones higiénicas suficientes como para poder pasar la enfermedad. Si, por ejemplo, uno de ustedes se enferma, bueno, probablemente van a ser asintomáticos, pero si, por ejemplo, yo me enfermara, yo igual tengo la posibilidad de quedarme encerrada en mi pieza y que nadie me venga a ver y que nadie se contagie. Sin embargo, si yo fuera, por ejemplo, una haitiana o viviera, no sé, estuviera hoy día en la cárcel y compartiera pieza con 6 personas, ¿tengo la posibilidad de hacer una cuarentena? No. No tengo, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que entiendan de esta clase es que la propagación de enfermedades va de la mano con el hacinamiento, con el vivir todos apretados y con el no tener condiciones higiénicas mínimas como para poder enfrentar una vida normal, ¿ya? Ahora, ¿qué cambios en la higiene hemos tenido que enfrentar? ¿Nosotros han salido a la calle o no? Algunos sí. Sí. No, no. Sí. Yo terminé saliendo más a la calle ahora. Ya, sí. Pau, ¿tú saliste a la calle? ¿Ah? Nasbauer, ¿tú saliste a la calle? Ahora yo tengo que salir más porque siempre me piden que yo vaya a comprar las cosas. Ya, bueno, y Bravo. cuando sales, ¿qué haces para salir? ¿Cómo sales? Sale sin mascarilla. Perdón, si voy con mascarilla. Todo un confort, todo ¿Pones que guantes? No, no tengo. Ya, ¿alguien que ha salido se pone guantes? Sí, Yo. Ya, y cuando Sí. vuelven, ¿qué hacen? Bailar. el ritual de la vida. El ritual de la vida. ¿Cuál es ese ritual, Espe? O sea, sacarme los guantes, sacarme la ropa. Una o sea, ducha. que salgo Bañarme para en alcohol. Ya. ahí pues, bañarme y todo, pero si no, sacarme como lo de encima, lavarme las manos, la cara y todo lo que pudo haber tenido contacto. Quemar la ropa. Y antes, bueno, no sé si quemar la ropa, no sé si uno es tan millonario como para quemar toda la ropa, pero sí me la ropa Cada quien con sus ritos, profe. se va a la lavadora. Deja la viola, dice. ¿Ya? Y antes, Leo, antes cuando tú llegabas del colegio, por ejemplo, ¿qué hacías? Me iba a dormir. ¿No te lavas las manos, Leo? Para almorzar. Ya nos lavamos la mano, ¿cierto? Para almorzar o... Bueno, Sí, pues. cuando uno llega, Ay. generalmente se lava Uno las manos. decente. Cuando uno llega, generalmente se lava las manos, pero ahora se saca los zapatos, se echa, no sé, yo desinfecto mis zapatos. No sé, yo siempre he sido igual de loca, me lavo las manos muchas veces. Cuando iba en el metro me echaba el alcohol gel siempre. Sí, a mí, por ejemplo, no me gusta tener las manos pegajosas, lo odio. Ya. Me las lavo cada rato. Eso es bueno porque probablemente ustedes tienen hábitos higiénicos adquiridos desde antes, entonces quizás no se les ha hecho tan difícil adoptar estas costumbres ahora, pero hay mucha gente que se lavaba las manos, como dice el Leo, solo antes de almorzar, ¿ya? Pero hoy día nosotros nos lavamos las manos a cada rato, ¿ya? Bien, chiquillos, quiero saber si alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta, ¿no? Miren, Tiene que ver, pero no tiene que ver. Se quedó pegado. Eso no lo digas. hágala, hágala. ¿Hay conventillos actualmente en Chile que sean monumento nacional? Sí, mira, en el barrio Yungay hay un montón de conventillos que se han restaurado y son muy bonitos, son súper lindos, porque se restauraron las casas, se restauraron las fachadas y uno los puede visitar. De hecho, en esos lugares, me parece que en el barrio Brasil o en el barrio Yungay se hacen hasta talleres. Entonces, cada una de las casas, las que fueron casas o habitaciones de gente pobre, hoy día se utilizan para impartir talleres, ¿ya? Y, por ejemplo, en el sector del barrio Franklin, todavía hay conventillos, todavía... Ya. Me parece, me parece. Volvió. ¿Sí? Oye, Trini. Les Dime. Ya no. decía, Ya no. Les decía, chiquillos, que en el sector del barrio Franklin todavía hay conventillos, todavía están estos pasajes que uno puede ver, ¿ya? Pero todavía hay muchos, ¿ya? Y algunos se mantienen de buena forma y otros están muy deteriorados, pero una súper buena pregunta la del Seba, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta?
porque les voy a dar una instrucción, ¿no? No. Chiquillos, Ah, para esta semana no tienen tarea, ¿ya? Ya. Sin embargo, para el próximo martes, yo voy a subir esta clase al Classroom y les voy a dejar como tarea ver un video. Es un video cortito que dura 7 minutos, que habla un poco o focaliza sobre las condiciones de vida en Chile en 1900, ¿ya? Entonces lo vamos a ver y la próxima clase continuamos con este tema, ¿ya? Ya, gracias. Trini, ve Haikyuu. Ya, chiquillos, ya Ya. los otaku. Mi silla. Mi Ya, silla. chiquillos. Nos vemos entonces, que Chao. descansen, que tengan una buena tarde, Ya, profe. chao, profe, que les cuídense. vaya, que les vaya muy bien. Chao, chao. Adiós. 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 Charam. Vean Bye Haikyuu. bye. Chao, Ya, chao. Haikyuu.